Muy bien. A ver, el tema de hoy es el tema más complicado. Si ustedes han escuchado de alguna manera la intervención del Contralor el día de ayer ante la Comisión de Fiscalización y si seguimos las noticias, rápidamente nos damos cuenta que el problema de corrupción y el problema de fiscalización resultan sumamente importantes respecto de gobiernos regionales y locales, no porque sea un lugar privilegiado para la corrupción y de necesidad de fiscalización, sino porque es un tema que está vinculado al asunto, porque yo tengo la impresión de que en el gobierno nacional tenemos los mismos problemas y en el país. Pero en fin, nos toca ver el tema desde el punto de vista de los gobiernos regional, del gobierno regional y las municipalidades. Entonces, yo quisiera decir un par de cosas de previas, digamos, porque uno pensaría que estas son conductas humanas, ¿no? De las cosas que aprendí es que uno tendría que separar la responsabilidad administrativa de lo que puede ser eventualmente la responsabilidad civil y finalmente la responsabilidad penal en un hecho que sea asumido por los funcionarios y la burocracia regional o municipal, ¿no? Pero que en estos aspectos hay un tema de personas, pero hay también un tema de el marco de incentivos en el cual se mueven esas personas. Desde un punto de vista de la economía institucional, de los institucionalistas, de los nuevos institucionalistas, uno diría que una institucionalidad es el conjunto de reglas formales e informales que regulan la interacción entre las personas y las organizaciones. Y por lo tanto, entonces, los incentivos que en sentido positivo o en sentido negativo afectan son muy importantes. Diría también, por ejemplo, ya desde el punto de vista del cálculo económico del derecho, que el problema no está en las penas y en las sanciones. El problema fundamental, porque, claro está, tiene que haber una tipificación clara y una sanción determinada respecto de las conductas, sean estas administrativas, civiles o penales. Sino que también habría que considerar que hay incentivos en ese tema. Un viejo texto de Cutter y Ulen sobre economía y derecho señala que el comportamiento humano respecto de una acción delincuencial, de una inconducta funcional, de una acción delincuencial, etcétera, está vinculado a algunas probabilidades. Primero, la probabilidad de ser detectado. Segundo, la probabilidad de que efectivamente se le tenga un proceso. La probabilidad de que sea sancionado y la probabilidad de que cumple esa sanción en el tiempo, en su debida magnitud. Si las penas son altas, si las penalidades son altas, si las sanciones son sumamente elevadas, pero estas cuatro probabilidades, lo que digo es lo siguiente: si las penalidades son altas y las sanciones son altas, pero estas probabilidades de ser detectado, de ser procesado, de ser sancionado y de cumplir esta sanción son muy bajas o las puedo evadir, entonces la penalidad no es ningún incentivo para desestimular la inconducta o el delito, ¿no? Entonces, muchas veces nos hemos fijado en la sanción, en el nivel de la sanción, pero creo que poco hemos enfatizado en términos de estas probabilidades
que tienen que ver con diseños institucionales, que tienen que ver con de qué manera se ponen los incentivos para chequear el asunto. Entonces, dicho esto, que es dicha esta introducción que es muy breve, lo que quisiera en esta clase sería revisar dos temas. Un tema que puede ser ampliamente debatido, pero que es una hipótesis que yo encontré en una hipótesis de trabajo que la pueden ustedes ver en el texto recomendado en que ahora abro, que es un texto del actual Contralor, un texto de investigación sobre incidencia de la corrupción y de la inconducta funcional en el Perú, y está para 2020. Normalmente estos textos los usamos para señalar cuánto es el daño patrimonial que origina la corrupción anualmente. Y esta es una cifra que trabaja con detalle. Para el año 20, este es un texto del año 21, este estudio señala que el daño patrimonial equivale a 22,000 millones, lo que supone el 12,6% del presupuesto ejecutado. Y entonces la mayor incidencia la detecta en gobiernos regionales y a nivel departamental se concentra en un conjunto de departamentos que tienen este problema. Pero eso es lo que normalmente usamos y el dato que usamos es, bueno, ¿cuánto es el daño patrimonial? Y el segundo tema que utilizamos para señalar la gravedad del problema es la cantidad de obras paralizadas que se tienen. Bueno, lo que me importa es discutir una hipótesis que está en este texto y que me parece sugerente en consistencia con mi introducción. Dice que algunos de los mecanismos, leo todo, igualmente importa resaltar, importante resulta identificar los mecanismos asociados al comportamiento de funcionarios y trabajadores responsables de estas cosas. Y algunos mecanismos sugeridos están referidos a factores de visibilidad y comportamiento del gasto público. Ambos factores, dice, están asociados con el entorno y no poseen carácter estructural, por lo cual una importante implicancia del estudio es que la alteración del entorno, quienes tienen más conocimiento sobre el cálculo económico del derecho o esta cuestión de incentivos, uno diría el enforcement, es decir, las condiciones en las cuales se actúa, ¿no? Es que la alteración del entorno podría tener un impacto positivo e inmediato en la reducción de la corrupción y la inconducta funcional, siendo capaz de producir cambios en el comportamiento de los funcionarios y servidores públicos. Lo que tenemos entonces a criterio de esta hipótesis son un sistema de penalidades e incentivos sumamente laxos respecto de la corrupción. Lo que nos está diciendo en términos de mi introducción es que las probabilidades, en la actualidad, las probabilidades de ser detectado, de ser procesado, de ser sancionado y de cumplir esa sanción efectivamente son muy pequeñas. Y que por lo tanto entonces si son pequeñas no constituye la sanción no constituye un disuasivo para el comportamiento corrupto y la inconducta funcional. Por lo tanto, en lo que tendríamos que actuar es en este contexto, en este enforcement, en esta situación que rodea al comportamiento de funcionarios. Entonces, lo que dice Jacques y Portugal, me parece, es el estudio, dice, miren, una acción sobre la corrupción y la inconducta funcional debería tratar de alterar, sobre todo en aquellas alteraciones referidas a visibilizar las decisiones de los funcionarios, es decir, más transparencia, más información, más
capacidad de tenerla a la luz pública, ampliar la cobertura y sensación del control gubernamental. Noten ustedes que ampliar la cobertura quiere decir que efectivamente la Contraloría y los órganos de control interno de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de las entidades públicas, tendrían que crecer en su capacidad de presencia y, subrayo, y la sensación de control gubernamental, es decir, la sensación de que efectivamente estoy siendo observado en mi comportamiento de tal manera que puedo ser detectado. Estas dos cosas, dices, pueden ayudarse con el costo de incurrir en actos de corrupción, es decir, la penalidad, ¿no? Entonces, lo que dice esta hipótesis es que tendríamos que actuar, pienso yo, por lo menos en mi lectura, actuar más sobre incentivos y sobre condicionantes del comportamiento de los funcionarios públicos que sobre las penalidades, sin decir que tiene que haber una correcta configuración de penalidades. Hay un viejo aforismo que es nula pena sine ley, ¿no? Un aforismo del derecho que dice que, bueno, las causas, las situaciones que son objeto de sanción tienen que ser estrechamente tipificadas y debe haber una tabla en la cual ante tales comportamientos merezcan tales penas. Suele suceder que detectada la inconducta funcional, tenemos dificultades en encontrar su tipificación en el documento pertinente y por lo tanto también de la sanción que correspondería, ¿no? Entonces, tenemos que tener estos dos elementos, pero el elemento enforcement, que es una relación de todos estos aspectos, deberían ser suficientemente fuertes como para implicar la corrupción. Bueno, esta hipótesis es una hipótesis, a mi parecer, interesante, discutible, dura. Noten ustedes que creo que la Contraloría ha actuado en consecuencia, especialmente en términos de ampliar la cobertura y la sensación de control gubernamental. El dato que me acuerdo que ayer mencionó en la Comisión de Fiscalización Schack es que encontró algo de 200 ingenieros y ahora hay 1.200 en la planilla. O sea, la Contraloría ha aumentado en su tamaño y ha aumentado también en que los actores del control de las entidades y las instituciones, sobre todo de las más importantes, y ahí gobiernos regionales, todos, y municipalidades, una buena mayoría, tienen un actor de control, un funcionario de control que depende de la planilla de la... Bueno, veremos si eso funciona. No estoy muy seguro que esto sea suficiente si es que los otros elementos no están en juego. Los elementos de proceso adecuado, porque esos ya no dependen de la Contraloría, dependen de los procesos administrativos sancionadores, dependen del procedimiento de fiscalía, depende de los jueces, en fin, depende de muchos aspectos vinculados a estos temas, ¿no? Pero si esos también se alinean respecto del asunto, pero también uno pensaría que todos los aspectos que tienen que ver con diseño institucional, diseño político institucional, es decir,
cómo está la fiscalización en términos de la función de fiscalización y control, en términos de las municipalidades y los gobiernos regionales, resultan sumamente importantes. Entonces, es a partir de esto que yo quisiera pasar a un segundo punto un poco más extenso, que es que revisemos cómo es el diseño de control y fiscalización en gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero antes, yo no sé si tienen algún comentario o alguna reacción acerca de esta hipótesis de trabajo. Doctor Paredes, buenas noches. Buenas noches. César Zúñiga les saluda. No sé si me Hola. escuchan. Sí, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. César Sí, digamos Zúñiga, ¿no es esta, cierto? Sí. correcto, doctor Paredes, sí. Realmente es una hipótesis realmente preocupante que tengamos que invertir en control y fiscalización. Es como decir, pues vamos a invertir para controlar a los delincuentes, vamos a invertir para fiscalizar a los delincuentes. Tendríamos que trabajar desde el filtro para que justamente cuando lleguen todos los empleados, todos los funcionarios, pues hagan una labor prolija. Entonces, mientras que el sector público, o perdón, el sector privado ya está en temas de compliance y ese tipo de que nos ponen un estándar de normativa y las empresas privadas están por encima de ese estándar que es alto, o sea, tratan de incluso darle un valor agregado a su trabajo y nosotros como Estado, como estructura, estamos invirtiendo, por ejemplo, la Contraloría solo es una inversión para acompañarlos y para concluir que o sea, prácticamente estamos retrocediendo, como decir, al nivel inicial, ni siquiera a primaria, que tenemos que llevarlos de la mano para que hagan bien su trabajo. Eso en verdad es una hipótesis preocupante, ¿no? Por eso es importante que usted haya dado ese espacio para que podamos brindar ese punto de vista, ¿no? No podemos, digamos, solo apuntar por ese lado. La Contraloría tendría que ser un tema excepcional, extremo. Nosotros tendríamos que aspirar a un Estado que realmente, pues, avance con profesionalismo, con valores, con ese tipo de, digamos, de, digamos, de mística, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos discutiendo, y es justo, creo, el punto más álgido que tiene todo el proceso de descentralización, ¿no? El proceso de descentralización justamente se ve opacado y por ahí yo tengo serias críticas realmente, porque ese es un punto que hay muchos estudios, como el que usted nos ha facilitado, de la Contraloría de la época de un Contralor anterior, donde yo revisé las 400 y pico de páginas y solo menciona 4 veces a 5 veces la palabra corrupción, pero para referirse que la Contraloría lucha contra la corrupción, pero nada como resultado de la evaluación de lo que ya se viene dando como dentro del proceso de centralización, ¿no? Entonces, eso en verdad me pone hasta los pelos de punta, con todo respeto, doctor, estamos pensando en fiscalizar y controlar, cuando más bien, como le digo, eso tendría que ser una cuestión ya marginal, de extrema, de última instancia, ¿no? Porque por más de que haya desincentivos o que las sanciones sean drásticas y que la probabilidad de ser detectados sea alta, no podemos esperar pues que los funcionarios trabajen en función a eso. Yo tengo que hacer mi trabajo porque tengo que hacerlo bien, simplemente, no porque si me van a detectar o no me van a detectar. O sea, entonces, creo que es un punto muy álgido que sí habría que, digamos, abordarlo de forma muy, no sé cómo decirlo, porque ese creo que es el punto más frágil de todo el proceso de centralización y que obviamente es un problema transversal en todo lo que es la administración pública. Esa era mi crítica principalmente, doctor. Gracias, César. Es indudablemente un aspecto muy debatible, si tenemos que invertir más en control. ¿Alguna otra intervención? Fernando, buenas noches. Buenas noches con Alejandra, todos. dinos. Lo más fácil es atribuir al proceso de descentralización
todos los hallazgos que tienen que ver con corrupción. El proceso es un proceso complejo donde las capacidades personales son sustantivas. Y creo, una lectura personal, es que los funcionarios a nivel meso, más que aquellos que tienen capacidades resolutivas, son los que no se creen el proceso de descentralización. Entonces entorpecen el proceso. Y esto también debería ser identificado en los hallazgos, más allá de la ejecución, más allá de los temas de corrupción. Es difícil entender el proceso de descentralización en los funcionarios que viven en Lima y que entienden que la entrega de autonomías, de decisiones, de liderazgo, es un hecho real. Y eso no está en los informes, porque los informes tienen una tabula rasa para evaluar y medir estos hallazgos. Cuando el abuso de autoridad también es la omisión, es el retardo, es la desidia que perjudica la dación de servicios públicos, que es el fin del proceso de descentralización. Entonces, creo que respecto a eso no hay una valoración plena que haga el sistema de control. Gracias, Alejandra. Sí, yo coincido contigo de que efectivamente a veces nos gusta ver el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo. Y entonces, claro, todos los males se pueden achacar y muchos más de los que están dichos en los informes, pero tampoco se ve el lado de lo que nadie resalta los aspectos buenos del tema, ¿no? O los funcionarios que efectivamente se comportan de la mejor manera, ¿no? De alguna manera, todos esperaríamos que los funcionarios del Estado se comportaran como funcionarios beberianos, ¿no? A la manera de una calificación alta y tener capacidades de decisión que valoran el conjunto de la sociedad y no solamente intereses particulares. Pero esa es una construcción de Estado. Y a pesar de lo que digan, a pesar de lo que se diga, es que estamos avanzando y nuestro Estado es realmente joven, es reciente, no, no dice los viejos estados europeos han tenido pues siglos de formación, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, por favor. Ok, revisemos un poco cómo está nuestra institucionalidad fiscalizadora a este nivel de gobierno. Como siempre, parto de mi definición constitucional. Entonces, porque es la matriz de diseño. Y eso hay que entenderlo. La Constitución, en términos de organización del Estado, es la matriz de diseño. Y entonces, si tenemos que buscar cómo es que funciona la institucionalidad, tendremos que buscarla ahí. Dice, los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal. Y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución anualmente bajo responsabilidad y conforme a ley. Hasta tres comentarios que quisiera subrayar de este diseño. En esta lógica de un sistema de autonomías, en primer lugar, dice que son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización. Los consejos regionales y los consejos municipales. Por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal. Y ahí yo me perdí, porque si no es la Contraloría, ¿quién tiene?
Supongo que no hay ese mandato por parte del Poder Ejecutivo, pero sí lo hay por el lado del Congreso. O sea, el Congreso también tiene el mandato constitucional o legal de fiscalizar el conjunto del Estado. Y además, entonces, el tercer elemento que está en el párrafo ahí es la Contraloría General de la República. Dejo por un momento este asunto del Congreso porque tenemos una clase específica para ver el tema, una sesión específica para ver el rol del Congreso en relación al proceso. Y hay un elemento en el segundo párrafo que me interesa resaltar porque tampoco ha sido desarrollado, y es que los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población, es decir, dicen cómo van a gastar, porque si uno revisa las leyes se supone que todos los presupuestos son participativos, pero en la práctica el presupuesto participativo es solo una parte del presupuesto. O sea, ahí hay una confusión en la redacción de la ley. Pero subrayo el segundo elemento, que es que deben rendir cuentas de su ejecución anualmente. Y allí tenemos también una enorme dificultad. Una reciente, antes de la pandemia, si no me equivoco, tuvimos una modificación en la ley que obligaba ya no solamente a los gobiernos regionales, sino a los gobiernos locales a informar de la ejecución. Y estas sesiones de rendición de cuentas no solamente son abstractas, sino soporíferas, porque como no se tiene objetivos claros de lo que tiene que informarse, terminan siendo un cumplimiento y un saludo. No me gusta decir la expresión saludo a la bandera, porque me parece hiriente al pabellón nacional, pero lo que pretendo decir es que no tienen los frutos que se requerirían, ni se sienten los funcionarios obligados a ser claros con la población, ni la población está preparada. Y entonces, mientras más salgan del asunto, sería más rápido. Volveré sobre el tema. Entonces, tengo como organismo fiscalizador al Consejo Regional, como órgano legislativo y fiscalizador, y también como órgano normativo y fiscalizador al Consejo Municipal, en el caso de los gobiernos locales. Noten ustedes que en la Constitución no se utiliza el término control político para consejos regionales y consejos municipales, sino que se utiliza el término fiscalización. Yo me resisto a pensar que sean sinónimos, porque el control político, tal como está definido, por ejemplo, en el reglamento del Congreso, perdónenme que me adelante en una transparencia, en el reglamento del Congreso se precisa el control político. La función de control político comprende, dice, la investidura del Consejo de Ministros, que obviamente no la hay, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, que sí es una materia de seguimiento de la acción pública, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, que no la tenemos en gobiernos regionales y locales, o el dictado de decretos de urgencias, que no están ahí, la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, de nuevo que tiene que ver con gestión, el cumplimiento del presidente de la República, el mensaje general en el Congreso y el antejuicio, y finalmente, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan, disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Esto es un poco la definición que está en el artículo 5 del reglamento del Congreso, y en el cual yo me he dado el trabajo de subrayar lo que, a mi parecer, son funciones de fiscalización distintas de las de control, porque las de control político, como la mayoría de
de los asistentes a este curso son funcionarios y trabajadores del Congreso, noten ustedes que en el reglamento están definidas taxativamente en la parte final cuáles son las acciones de control. Y yo he hecho algo así pensando matemáticamente: si tengo el conjunto de control político y fiscalización y tengo más adelante definido la función de control político, en qué consisten los procedimientos de control político, entonces lo que está subrayado queda como fiscalización. Entonces, esta distinción a mí no me parece trivial, porque lo que hace es que los consejos regionales y los consejos municipales no sean entidades de control político, sino más bien de fiscalización, y es en ese sentido que tendría que ser entendido. Avanzo un paso más. Ley de bases. Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por el Consejo, por sus respectivos consejos. Y la ley de bases avanza y dice: son fiscalizados también por los ciudadanos de su jurisdicción conforme a ley. Y esa es la ley de participación ciudadana, en el cual es posible pedir informes y es necesario dar cuenta. Pero hasta hace muy poco, por ejemplo, el gobernador regional estaba obligado a hacer 2 rendiciones de cuenta en el año, y las municipalidades, los alcaldes, no estaban en esta obligación. Recién es un asunto de los últimos años haber incorporado la necesidad de audiencias de rendición de cuentas. Es más, se la puedo pedir, pero pueden tirar largas y... como en el ejemplo de lo que sucedió en Lima, que al final nunca se dio respuesta a los pliegos, a las preguntas que planteó la ciudadanía a un alcalde anterior. Dice también que gobiernos regionales están sujetos al control y supervisión permanente de la Contraloría a través del sistema de control. El auditor interno o funcionario de los gobiernos regionales y locales funciona para el control concurrente y posterior, dependen funcionalmente y orgánicamente de la Contraloría, y esto cada vez se ha incorporado cada vez más. Y obviamente dice que la Contraloría tiene que organizarse descentralizadamente. Y entonces, el inciso K de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, del artículo 15, es el que señala que son funciones fiscalizar la gestión y la conducta política de los funcionarios del gobierno regional, y dentro de ello llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, ¿no? Y nota aparte, cosa que he visto muy poco, es que anualmente recibe un informe del órgano de control interno sobre uso de recursos, observación y las observaciones, conclusiones y recomendaciones de cada acción de control se deben publicar en el portal del gobierno regional. No sé si las publican o las publican y las mantienen más bien ocultas, pero en fin. Y en el Consejo Municipal tengo una cosa similar en el artículo 9, que corresponde al Consejo Municipal solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de control, y autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización. Pero acá recuerden un dato central, y es que aproximadamente en 1.500 municipalidades de las 1.890 tienen 5 regidores, en las cuales la mayoría está vinculada a la lista que ganó. Y por lo tanto, entonces, si son 5 y la mitad más 1, conforme a la ley, es 4, la minoría es 1. ¿Qué materia de control puede haber de manera sistemática en ese asunto? Pero entonces hay reglas políticas también y reglas de institucionalidad que deberían ser consolidadas para fortalecer. Hubo un esfuerzo muy grande en el anterior periodo parlamentario y en el actual para tratar de fortalecer y precisar mejor las atribuciones del Consejo Municipal y del Consejo Regional, e incluso
en el último periodo se ha otorgado, si no me acuerdo, en la ley, una partida presupuestal, para financiar las acciones de control por parte de los consejos municipales y de los consejos regionales con de manera proporcional y significativa, digamos, ¿no? Que no suponga un dispendio, pero que sean lo suficientes como para poder generar un mecanismo. Entonces, entre fortalecer las competencias supone designar comisiones investigadoras, solicitar información sobre temas específicos y obligación de responder, fiscalizar la implementación de conclusiones y recomendaciones de las acciones de control, fiscalizar el desempeño funcional y la conducta pública, las audiencias públicas, y esto último que yo olvidé incorporarlo en mi PowerPoint, pero está el hecho de que hay estas competencias otorgadas, pero hay también partidas presupuestales para que el Consejo Regional y el Consejo Municipal puedan emprender estas acciones de fiscalización, que hasta hace muy poco, me parece que hasta el presupuesto anterior no lo tenían. Bueno, ese es un tema sobre las acciones de control y hemos discutido esto sobre control político y fiscalización. Dicho sea de paso, hubo una presión y la sigue habiendo. Si uno revisa los reglamentos de los consejos regionales, puede encontrar con claridad de que además de funciones de fiscalización, se atribuyen funciones de control político, como por ejemplo censurar gerentes, ¿no? O interpelar y censurar, lo cual no está dentro de las competencias de la ley. Pero creo que en la lógica de otorgar competencias taxativamente y la capacidad de reglamentarlas de acuerdo a los poderes implícitos que discutimos en la segunda clase, los consejos regionales y consejos municipales tienen las herramientas. No sé si la voluntad, pero al menos las herramientas las tienen. El otro asunto en el que hemos avanzado un poco y es precisar de manera más clara todos los términos de vacancia y suspensión que están en manos de consejos regionales y consejos municipales. Declarar la vacancia y suspensión del presidente, vicepresidente y los consejeros con causales cerradas y un procedimiento en los artículos 30 y 31 de los gobiernos regionales. Y de otro lado, en los consejos municipales, declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde o regidor. Pero estas causales, tal como están definidas hasta ahora en la ley, son causales a las cuales se quiere introducir, por lo menos hasta donde yo lo conocía, introducir cantidad por no haber dado recursos para tal cosa, por no haber hecho el plan, por no haber hecho, o sea, inconductas funcionales que uno podría atribuirlas a las atribuciones y a las funciones que le otorga la ley por haber cumplido esas funciones. Incluso hay una disposición de suspensión por no haber dado oportunamente los recursos presupuestales a las municipalidades de centros poblados, lo cual a mí francamente me parece una exageración. Pero creo que hay un problema en el procedimiento general de vacancia y suspensión que tiene que ver con que es muy largo y no es susceptible de sancionar hasta el procedimiento final. Porque si el Consejo Regional o el Consejo Local acuerda la vacancia y la suspensión, o la suspensión, esto puede ser apelado y es apelado al Jurado Nacional de Elecciones, quien tiene una función de casación sobre el tema. No, en realidad no es una segunda instancia, ¿no? Es una instancia más bien de casación para ver si efectivamente se cumplió adecuadamente el procedimiento.
pero si ahí incluso lo perdieran, es posible recurrir al procedimiento administrativo ante el Poder Judicial, contencioso administrativo, si no me equivoco, lo cual lo hace infinito, ¿no? Y entonces, claro, el proceso, la sanción final viene después de una cosa sumamente larga y compleja, cuando debería ser más sencilla y clara en estos temas, ¿no? Porque se vuelve sumamente engorroso. Entonces, ahí hay terreno por resolver. El proyecto el dictamen de la comisión que está en la agenda del Pleno, pero que está demorando muchísimo en que se entre a debate, precisa de mejor manera algunas de estas causas, pero no logra cerrar claramente el procedimiento y la sanción, y las sanciones que están de por medio. Y además no termina de hacer de depurar claramente estas causales y un procedimiento que sea efectivamente sancionador, de que no sea tan largo, ¿no? Pero en fin, puede ser un avance respecto de lo que actualmente se tiene. Bueno, esto es el tema de control interno que tiene que ver con los dos temas del Consejo Regional. El Consejo Regional puede hacer seguimiento y fiscalización de los actos de gobierno, de los actos de la administración pública que tienen los gobiernos regionales, y esto puede llegar a vacancia y suspensión. Pero una cosa que no me queda clara es cómo se amarra el primero con el segundo. O sea, no necesariamente no necesariamente el uno está junto con el otro. Por ejemplo, ¿qué pasa si el informe de control dice que el gobernador regional, el informe de control de Contraloría Interno o ¿no? O el de Contraloría de la República dice que hay una inconducta funcional, un incumplimiento administrativo o hay indicios de delito o de malversación en la autoridad regional del gobernador regional o del alcalde? Para que se genere el proceso de vacancia y suspensión, complicado, pero asumiendo que lo hicieran, que se hiciera en base a eso, la Contraloría planteó en algún momento que sea la segunda instancia pueda ser la instancia de control o que directamente pase a ser suspendido porque se ha seguido un largo procedimiento administrativo dentro de la Contraloría para llegar a esa conclusión y por lo tanto esa sanción, y que no necesitaría el contencioso administrativo, no tendría demasiado sentido, que ahí debería parar. Pero mi ejemplo, mi reflexión sobre el asunto, más allá de la mayor o menor claridad que se pueda tener, es que ese procedimiento de sanción que se exprese en vacancia o suspensión o en inhabilitación no termina siendo todo lo claro que se necesitaría. Y por eso entonces la probabilidad de ser detectado puede ser mayor, pero la probabilidad de que el procedimiento avance rápidamente y que la sanción sea efectiva y que la sanción efectivamente se cumpla es muy baja. Por lo tanto, creo que los procedimientos actuales para la sanción administrativa o la sanción en este camino no son adecuados y no terminan de ser un mecanismo eficaz para controlar la corrupción. En algún momento, quiero examinar otro tema sobre este asunto, sobre este diseño, y en algún momento se dijo, la pregunta es si el gobierno nacional podría intervenir en los gobiernos regionales y locales. El antecedente que se tiene es el artículo 90A en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
que dice que en situaciones extraordinarias que comprometan la sostenibilidad fiscal, ¿no? Se pueden dictar medidas temporales y extraordinarias en materia económica financiera, de urgencia, cuando los indicadores de desempeño financiero y los presupuestos de los gobiernos regionales comprometan los estándares de gestión previamente establecidos y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización. Lo cual es bien general, ¿no? Pues este artículo nació de una presión de el MEF cuando se redacta la ley, y una presión que venía de los ejemplos brasileños y argentinos en los casos que se habían endeudado enormemente y el Estado tuvo que asumir esas deudas. Nunca hemos previsto estándares de gestión previamente establecidos, y esto yo me refiero a políticas nacionales o estándares o políticas sectoriales en esta materia. Y las mismas reglas fiscales, de responsabilidad fiscal, ustedes se darán cuenta que por el lado fiscal no hay manera de que se comprometa gravemente la economía y el proceso. Por lo tanto, entonces, terminaba siendo un artículo bastante genérico, digamos, ¿no? Y entonces dice, el Congreso tomará conocimiento de dichas medidas y adoptará las decisiones que le correspondan. Ese tema tampoco está desarrollado en el reglamento del Congreso, ¿no? Acerca de qué tendría que hacer en esa circunstancia el Congreso. Pero el otro mecanismo de intervención es una cosa mucho más concreta, que está en la ley del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 53 del Sistema Nacional de Tesorería, y es una cosa que se utilizó en Ancash y en algunas municipalidades acerca de la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas dependencias en donde surjan situaciones de público conocimiento que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados, que eso tiene que ver con el servicio que efectivamente se presta. En tal caso, se procede con la sola solicitud del titular de los siguientes organismos: de la Contraloría, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio del Interior. Cosa curiosa, no está el MEF acá, ¿no? Pero en fin, esta intervención lleva a que el MEF abra, ustedes pueden verlo en la ley del Sistema Nacional de Tesorería, a que la ley se abra una cuenta diferenciada y el MEF empiece a depositar las asignaciones correspondientes a gobierno regional o local en esa cuenta diferenciada, y que se vigile por la continuidad de los servicios, toda la parte que está con corrupción. Como le digo, esto fue utilizado en el caso de el gobernador Álvarez en Ancash y en algunos otros casos pero que no se ha vuelto a utilizar en esta medida. Pero hay la autorización legal para hacerlo vía la ley del Sistema Nacional de Tesorería, que desarrolla además un procedimiento para eso. Pero cosa curiosa, es en este caso en el cual la ley no dice, en este caso el Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso para que tome las medidas necesarias. Porque fíjense ustedes, una intervención del gobierno nacional en un gobierno que la Constitución, en un organismo que la Constitución define como constitucionalmente autónomo, que le define una autonomía y unas competencias, tiene en un régimen unitario. Yo creo que sí es posible y que la ley debe fijar eso, pero al mismo tiempo, al hacerlo, tendría que darse cuenta al Congreso y el Congreso tendría que tomar algunas medidas en relación a este tema. Debería tomar al menos conocimiento. Es casi como un decreto de urgencia. Miren ustedes, el Ejecutivo tiene que dar cuenta sobre decretos de urgencia, obviamente sobre legislación delegada, pero también tiene que dar cuenta sobre estado de sitio, estados de emergencia, en fin,
pero una intervención a un ente autónomo subnacional, a un gobierno regional y a un gobierno local, tendría que ser necesariamente informada al Congreso para que el Congreso convalide o examine la pertinencia, la oportunidad y la efectiva necesidad de esa intervención, ¿no? Pero en fin, el primero nunca se ha utilizado y en el segundo no, en los últimos 10 años me parece que no ha sido utilizado. Quizás por una mayor eficacia de las reglas de responsabilidad fiscal, pero los problemas de corrupción, de minería ilegal, también contaminan a municipios y a gobiernos regionales que podrían ser materia. Porque noten ustedes que los organismos que pueden solicitar esta intervención son la Contraloría, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene que ver con eso, y el Ministerio del Interior. O sea, no es una cosa baladí lo que se tiene en mente cuando se pone a estos tres actores como solicitando a estos tres titulares de pliego para solicitar la intervención. El otro mecanismo de control y sanción es el mecanismo de inhabilitación. Y ahí hay una larga discusión que pretendo resumírsela rápidamente. Porque obviamente quien ejerce la Contraloría, la potestad sancionadora, es la Contraloría, por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción, teniendo como referencia a los hechos contenidos, etcétera, ¿no? Esta referida potestad para sancionar se ejerce sobre servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere la definición de la novena disposición final de la presente ley, con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, etcétera. Salvo... Doctor Paredes. Sí. Y disculpe, no se le escuchaba. Le habla Delia, buenas noches. No, es que hice una pausa. Ok, perfecto, gracias. Salvo los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos. Y ahí entro en una dificultad, porque entonces la Contraloría sí puede determinar que hay una falta, una inconducta funcional, una falta administrativa, una incidencia penal o una civil, un daño al Estado, etcétera, lo que sea, pero termina no siendo, y esto fue una materia que tuvieron varias modificaciones, y termina con: están exceptuados los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan con la prerrogativa de antejuicio político. En estos supuestos, la excepción solo comprende aquellos hechos que fueron realizados en el ejercicio de sus funciones. Pero los gobiernos regionales y los gobiernos locales son organismos constitucionalmente autónomos, tal como lo hemos visto. Por lo tanto, la responsabilidad sobre alcaldes y gobernadores termina siendo discutible como potestad sancionadora. Ese es un tema de discusión. Y el otro tema que sí se salvó, que les digo que es la capacidad sancionadora de la Contraloría sobre alcaldes, discusión larga, porque durante 2 o 3 años la Contraloría no pudo ejercer la potestad sancionadora porque no estaba clara la lista de infracciones y la lista de penalidades vinculadas a esas infracciones, ¿no? Pero este tema de la responsabilidad de los titulares no termina. La Contraloría podría decir: sí, efectivamente son responsables, pero ¿cómo se traduce eso? Eso debería tener puente inmediato con consejos regionales y consejos municipales que pudieran establecer en sus prerrogativas su capacidad de sanción en términos de suspensión y vacancia. Pero ese empalme no está hecho. Y la otra discusión que yo les comentaba es la definición en el artículo 46 de la Ley Orgánica
que sí se salvó, porque esto estuvo en discusión. Se dijo, bueno, no, la ley puede delegarle a la Contraloría que haga esto, que haga la lista precisa de tipificación. Pero el principio de nula pena sine ley, está anotado ahí, es que requiere que en la propia ley esté la relación, y eso fue efectivamente una reforma que mejoró notablemente el asunto. Pero el otro tema no fue planteado. Y entonces los tipos de sanciones que puede aplicar la Contraloría están en el artículo 47, inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 60 días, inhabilitación para el ejercicio no menor de 1 año hasta 5 años para las muy graves, ¿no? Para las graves y para las muy graves. Bueno, ese empalme no está hecho respecto de alcaldes y regidores, y no está hecho el empalme con la parte, digamos, de decisión política de consejos regionales y consejos municipales. Además que estos procesos son sumamente largos, porque llegar a un informe de Contraloría toma un buen tiempo, y que este informe de Contraloría señale con precisión, y ya sabemos, ese proceso es muy largo, más el otro proceso largo de vacancia y suspensión, y más el otro proceso largo de del contencioso administrativo, hacen que los incentivos y la institucionalidad para enfrentar la corrupción esté demasiado dispersa. Finalmente está el último mecanismo, que a mi parecer es importante, pero que también progresivamente ha entrado en desuso, y es control ciudadano y la ley 26.300, la ley de derechos de participación de la ciudadanía, que implica la demanda de rendición de cuentas, interpelar sobre la ejecución presupuestal y el uso de los recursos propios, la revocatoria de autoridades elegidas regionales y locales, y la remoción de autoridades designadas. En el uno, francamente, ha quedado en desuso, y las posibilidades de revocatoria han sido cada vez menores. Y yo no sé si hay relación con la posibilidad negada de la reelección. Al no haber reelección de autoridades, entonces no sé si hay una correlación, pero al parecer habría, de que al no haber reelección, entonces no es necesaria la revocatoria, porque sabemos que en 4 años se va. Entonces, no sé si hay una relación estrecha sobre eso, pero los procesos de revocatoria en los últimos años han sido muy pequeños, ¿no? Se endureció las normas de revocatoria, pero, en fin, no hay un mecanismo ahí. Y la rendición de cuentas, como ya les decía, se han vuelto sesiones abstractas, soporíferas, en la cual se lee, se reparte los cuadros que salen en transparencia económica del MEF, y se los lee. Y obviamente, como no hay un plan de desarrollo, o como no hay objetivos de gestión, no se da cuenta respecto de eso, sino de la ejecución presupuestal. Y entonces leer transparencia no resulta una cosa demasiado interesante. Y el último mecanismo es el que en el caso de gobiernos regionales se tenía desde el saque, y en el caso de municipalidades es más bien reciente. Pero en fin, estamos ahí. Mi sensación es que este aparato legal que tiene que ver con el control, el seguimiento, la sanción, etcétera, no está ensamblado realmente. Y por lo tanto, entonces, las posibilidades, vuelvo a mi afirmación básica, la probabilidad de detección, la probabilidad de que efectivamente el proceso sea eficaz y rápido, la probabilidad de que efectivamente se le determine una sanción y que esta sanción se cumple, se alarga increíblemente en el tiempo, con lo cual
no resulta, y la posibilidad de evasión de esto es alta. Por lo tanto, entonces, la posibilidad de que una pena, por más alta que sea, disuada el comportamiento, de la inconducta funcional y del comportamiento corrupto, resulta muy pequeño. O sea, efectivamente, no sé si estos sistemas son disuasivos de esa cuestión. Quizás estoy demasiado pegado a mi lógica de economista y de que las sanciones son precios, las leyes son precios, que son incentivos o desincentivos en este mercado que sería el de los comportamientos humanos vinculados a la corrupción, y por lo tanto entonces simplemente los precios altos, como existen estas probabilidades muy bajas, o sea, las sanciones altas no son eficaces. Ok, en esta clase sí he sido pesimista respecto de un tema, y quizás por eso no me gusta mucho hablar de estos temas, pero siento que si no amarramos toda esta legislación, estas normas, para que efectivamente funcionen los comportamientos deseados, no, no vamos a tener resultados prontos y adecuados por este lado. En fin, no sé qué comentarios o preguntas puede suscitar esta reflexión. Hoy día sí, normalmente cuando me refiero a este tema, suelo terminar medio pesimista. Pero en fin, ustedes dirán. Y si están tan deprimidos como yo, entonces mejor lo dejamos ahí y volvemos la próxima clase. Dejémonos ahí entonces. Dejémonos ahí. Nos quedan 2 sesiones. La sesión del martes me voy a dedicar a toda la parte que tiene que ver con conducción del proceso y la necesidad de, básicamente las recomendaciones de la OCDE en relación al proceso de descentralización, y terminaremos la 8ª clase, en la cual examinaremos el papel del Congreso, el rol del Congreso en relación al proceso de descentralización. Hay una pregunta ahí, si ya se puede subir el ensayo. Me parece que la plataforma todavía no está preparada para eso. Delia, ¿puedes informarnos? O Julie. Sí, doctor, le habla Delia. Como que coordinamos con usted, quedamos para el día 16, hasta las 6:30, que se va a subir los trabajos al aula virtual. Ya, pero hay alguien que quiere colocarlos ya. ¿Y cuándo estará lista la plataforma? Bueno, entonces mañana lo programo para que ya esté y puedan trabajarlo hasta el día 16. Ya, ok. Entonces, a partir del sábado es posible colgar sus ensayos en la plataforma del curso. Puede ser a partir de mañana, doctor. Bueno. Ok. Sí. Ya, doctor, gracias. Listo, Tomás. Respuesta inmediata. Muy bien, un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos y me parece que el pleno continúa.